Muy buenos días. Hoy es sábado. Hoy normalmente no hacemos repaso y os sorprenderá que estemos por aquí en conexión en directo, pero es que como ya os anuncié ayer viernes, hoy vamos a hacer una conexión en directo con Lourdes Reyoso. Lourdes es psicóloga clínica, y últimamente se le ha conocido porque ha difundido vídeos de muchísimo interés sobre cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con cómo nos sentimos, cómo nos hacen sentir, cómo de alguna manera podemos analizar qué tipo de procesos se están produciendo a nivel de control de masas, a nivel del control social, cómo poder dirigir a la gente hacia la toma de una serie de decisiones cuando piensan que son libres y en realidad no lo son, cómo se está generando un caldo de cultivo para fomentar actitudes muy específicas, sobre todo actitudes de confrontación social, de cierre de mente en vez de apertura de mente, cerrar la mente, ofuscarnos en una sola línea de pensamiento, rechazar a aquellos que abren su mente de alguna manera y ven las cosas de otra forma o pueden plantear alguna crítica a lo que viene establecido desde, bueno, lo que es el poder o lo que es la línea oficial, sobre todo en el contexto que nos estamos moviendo ahora de pandemia, pero que este tipo de control social se viene ejerciendo desde hace muchísimo tiempo para distintas cuestiones, el control social, el inocular miedo en la sociedad, el hacernos creer que tenemos X opciones para elegir en lugar de otras muchas más amplias, el hacernos sentir dueños de nuestras decisiones cuando en realidad quizá no lo seamos. Bueno, este tipo de mecanismos que tienen mucho que ver con la psique, con la psicología, precisamente Lourdes los ha explicado en diferentes vídeos y creo que es muy interesante poder hablar con ella. También quiero hablar con ella sobre lo que está pasando, por ejemplo, en las escuelas. Esta división social que estamos experimentando en el tema, por ejemplo, de ser críticos con las medidas que se están aplicando por parte del gobierno ante la situación de pandemia, ante las vacunas en concreto, ante el conflicto personal que puede suponer en un momento dado. Esto lo trasladamos a las relaciones personales, a las relaciones laborales, a las relaciones incluso en el ámbito escolar, donde se debería luchar contra el bullying, contra el acoso, contra la segregación, contra el señalamiento de cualquier niño. Bueno, pues este tipo de cuestiones las voy a analizar ahora con Lourdes, que la he visto que está conectada por aquí. Voy a ver cómo invito a Lourdes a entrar en directo, porque Lourdes, si me estás viendo, tienes que solicitarme una... A ver, Lourdes... Voy a buscarla yo. Lourdes Reyoso. Vamos a ver, esto ya sabéis que son las cosas del directo. Vamos a ver. No me aparece por aquí. A ver, Lourdes, manifiéstate. Tienes que solicitarme entrada en el vídeo. Voy a ver si consigo hacerlo correctamente. Vamos a ver. Estas cosas de Instagram ya sabéis que... Vamos allá. Lourdes, ¿estás por aquí? A ver si te veo y te engancho y te invito a conectarte en directo. Y si no, vamos a ver. Te he enviado solicitud, eliminar, transmitir en directo con Lourdes. Aquí estamos. Ya está. Solucionado las cuestiones de la tecnología y del directo. Ya aparecerá en breve por aquí Lourdes. No os asustéis si hay fallos en el audio. Es una cosa que suele pasarnos siempre que conectamos en directo. A ver si Lourdes puede conectar, si no hay ningún problema. Vamos a ver, estoy esperando que Lourdes... A ver, aquí, aceptar, transmitir en directo otra vez. Le vuelvo a dar, no sé muy bien por qué. Lourdes, no sé por qué no me aparece. Yo le doy a aceptar, transmitir en directo con Lourdes, sí, sí y sí. Le estoy dando al sí y por lo que sea esto parece que no engancha.
Si veo que da problemas y sigue dando problemas, que no sé muy bien por qué, por tercera vez le vuelvo a dar. Si no, corto transmisión y volvemos a abrir una nueva. Para que Lourdes no puede unirse. No sé por qué motivo me dice que Lourdes no puede unirse. Volvemos otra vez a intentarlo. Si no, ya os digo, se va a ir la voz un poquito. No os preocupéis, en el momento en el que conecte con Lourdes... aquí está Lourdes. El audio va a bajar un momento, no os preocupéis. Ahora vuelve otra vez a la normalidad. Muy buenos días, Lourdes. Buenos días, Bea. Yo pensaba que iba a ser imposible. Yo te enviaba, te daba también al sí y no había forma, pero mira, insistir. Ya está. Hay que insistir. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy encantada de que me hayas invitado porque te admiro terriblemente. Y yo a ti que te acabo de descubrir y es una maravilla escucharte. Se aprende muchísimo contigo, Lourdes. Bueno, vamos muy lentas, Bea, vamos muy lentas porque yo llevo desde el principio tratando de hacer llegar estos mensajes para hacer ver a las personas que siempre el método ha sido divide y vencerás. Y el método está muy estudiado y ha funcionado a lo largo de la historia multitud de veces. Y es algo que yo creo que todos los niños, todos los alumnos, todas las personas deberíamos conocer perfectamente, ¿no? Si no sabemos cómo nos pueden sugestionar, somos víctimas potenciales. Somos víctimas potenciales. Vamos a hablar de eso, Lourdes. Bueno, ya os he explicado antes, Lourdes es psicóloga clínica y hemos podido escucharla. Seguro que quienes no la conozcáis, a partir de ahora podéis seguirla en su canal de Instagram. Hay unos vídeos muy interesantes en Odisei donde Lourdes analiza precisamente cómo se lleva a cabo esta, no sé si es correcto decirlo así, manipulación Totalmente. social. Sí, claro. Sí, Cómo nos dirigen, que además hay técnicas que son muy antiguas ya, utilizadas en el ámbito de la comunicación política, en el ámbito de la venta. Yo, por ejemplo, recuerdo haber estudiado en su momento el tema de la publicidad subliminal, grandes empresas que todos conocemos, cómo saben perfectamente cómo tienen que meternos el mensaje para que cuando vayas al supermercado sea ese el bote que cojas y no los demás. Saben muy bien cómo mover dentro de nosotros cosas que no sabemos ni que tenemos. Sí, señor. Cuéntame un poco, Lourdes, cómo consideras tú como psicóloga, qué estrategias se han utilizado durante esta pandemia para manipular nuestra idea de lo que estábamos viviendo. Bueno, yo hace tiempo hice un primer vídeo en el que hablaba, hacía una analogía entre lo que estábamos viviendo y el maltrato, ¿no? Yo tengo un libro escrito sobre el maltrato y sobre todo lo que digo es que una víctima de maltrato no es ni más débil, ni tiene menos autoestima, ni es más estúpida. Lo que ocurre es que cuando tú tienes una relación con una persona que te maltrata, esa persona va ejerciendo sobre ti ciertas estrategias que hace que tú cada vez te debilites más, hasta el punto en que ya no tienes ninguna confianza en tu propio criterio y no tienes ninguna capacidad para actuar espontáneamente, ¿no? Entonces yo hablaba de los 7 pasos de manipulación de masas de Vildemar, ¿no? Donde tú empiezas siempre aislando a la persona y evidentemente con la comunicación hay un aislamiento total. Toda una persona cuando la maltratas lo primero que haces es separarla de todas las personas que le pueden dar cualquier punto de vista diferente al que tú le das, ¿no? Tú a esa persona la tienes adoctrinada. Si esta persona de repente duda de todo aquello que tú le digas, lo siguiente que hace es humillarte, ¿no? Y las palabras mordaza de negacionistas, antivacunas, pues tú eres una fresca, tú eres una fulana, tú, ¿no? O sea, todo esto es, si tú no dices aquello que digo yo, si tú no aceptas aquello que yo te ordeno, de alguna manera yo te estoy humillando. Lo siguiente que se hace es, evidentemente, utilizar la amenaza, ¿no? Yo te multo, esto que nos ha pasado a todos, de que llega un momento en el que ya tengo miedo a ser espontáneo porque ya no sé a qué tenerme, que esta es la cuarta, que es la arbitrariedad. Es decir, de repente yo me enfado contigo, pero tú no sabes ni siquiera cuándo puedes esperar que contigo me relacione con normalidad y cuándo yo te voy a gritar, ¿no? Y esa arbitrariedad
es lo que hemos vivido todos al principio, que decíamos, jueves, que de repente me dicen una cosa, al día siguiente es otra, al día siguiente es otra, que esto es una comunicación esquizofrénica en la que uno no sabe a qué atenerse. ¿Qué ocurre? Cuando yo no sé a qué atenerme, de alguna manera estoy esperando a que tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Cuando yo empiezo a tener miedo de tus reacciones, llega un momento en que yo me quedo paralizado, ¿no? Es decir, lo primero es que nos han erosionado psicológicamente, llega un momento en el que ya no sabemos confiar en nosotros mismos y tener un criterio personal, ¿no? Y lo siguiente que se ha hecho es lo que hace siempre un maltratador, y es que cuando cree que tú estás a punto de romper la relación, te regala un ramo de flores. Entonces, de repente, aflojamos. Entonces, yo te aprieto, te aflojo, te aprieto, te aflojo, y siempre te aflojo, ¿para qué? Para que tú sigas siendo este que te quedas pasivo esperando que llegue una normalidad. Por eso siempre han estado hablando de la nueva normalidad, llegaremos a la normalidad, si hacemos esto vamos a llegar a la normalidad. O sea, cariño, mira, si entonces aquello que yo te digo, yo no te voy a pegar. Pero si te pego, y esto es otra cosa que se hace, es porque tú me has puesto así, ¿no? Estamos como estamos por tu mala cabeza. Si tuvierais una capacidad de aceptar las medidas y llevarlas bien, entonces estaríamos todos bien. Hemos vivido que de repente no se puede estar más de 6 personas en casa por Navidad, pero teníamos los vagones atestados de gente y resulta que había unos vacíos, ¿no? Entonces, no hay lógica, no hay sentido, pero lo tengo que hacer así. Y entonces que llega un momento en que yo ya empiezo a aceptar lo que es absolutamente ilógico y no tiene ninguna razón de ser. Es decir, yo ya no me fío de mi propio criterio, sino que empiezo a ser una persona absolutamente adoctrinada, ¿no? Esto es, pues bueno, el principio de la militancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo hago, ¿no? Y no tengo la capacidad de posicionarme. Pero como me han dicho que si yo digo cualquier cosa que no sea lo que tú me dices que tengo que decir, han utilizado las palabras mordaza, eres una antivacunas, eres un negacionista, eres un idiota, ¿no? Todo este maltrato mediático que hemos tenido que soportar y seguimos soportando. Las personas empezamos a tener miedo, si no tenemos miedo a morirnos, ¿no? Que esto es lo que se nos ha metido hasta la médula en los medios de comunicación, tenemos miedo a contagiar, que también se nos ha metido hasta la médula en los medios de comunicación, y si no tenemos miedo a manifestarnos espontáneamente, porque entonces somos crucificados públicamente por idiotas. Entonces, esto es lo último que habéis visto seguramente en los vídeos, que es cuando yo hablo de cómo se crea una psicosis colectiva, que ya estamos aquí. Es decir, la gente ahora está psicótica, se nos ha aislado, se nos da una sola información, se nos está manteniendo permanentemente un estado de alerta y de miedo, no podemos hacer nada que nos dé un poco de equilibrio, ¿no? La persona no puede tener otro punto de vista, yo no puedo relajarme, yo no puedo encontrarme con las personas, estamos permanentemente en un estado de alerta y viene una figura de autoridad y me da una solución a todos mis problemas. Fíjate, yo ahora lo que digo es que estamos en un top. ¿Y por qué digo que estamos en un top? Me encanta que hoy me hayas invitado, porque tú tienes muchos seguidores y esto es muy importante. Estamos en un top porque los que no están en esa histeria de tengo que... Abro paréntesis, trastorno obsesivo compulsivo. Efectivamente, perdóname. Sí, señor. Eso ¿No? es. Que es como, yo me siento, tengo miedo de infectarme, o tengo miedo de tener algo, me lavo las manos, pero aunque me lave las manos 200.000 veces, nunca tengo una sensación de estar suficientemente libre de contagio. Entonces, están creando enfermos, sobre todo los niños son los futuros enfermos. Por eso hay dos cosas que yo quiero decir que no quiero que se me olviden. Mira, yo tengo un libro aquí, esto lo he comprado, esto lo tengo yo hace muchos años. Yo soy una psicóloga un poco atípica. Y entonces aquí tengo un libro maravilloso que es La invención de trastornos mentales. La invención de trastornos mentales. Mi primer libro era cómo inventaron el término diagnóstico dependencia emocional, que es lo único barato, lo único gratis que podemos tener las personas, que son los vínculos, lo que más equilibrio nos da a las personas y estamos peleándonos con nuestras necesidades, intentando no necesitar a nada ni a nadie. ¿En beneficio de quién? Pues en beneficio, evidentemente, de los fármacos, ¿no? Esto es así. Entonces, mi primer libro era un ensayo que se titulaba Amor o Miedo y otras paradojas de nuestro tiempo. Porque si tú no tienes amor, que es el gran estabilizador, eres una presa perfecta para que te metan miedo, ¿no? Perfecta. Bueno, pero a lo que voy. TOC. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos un problema. Y el problema es que las personas que no tienen miedo a morirse, cuando tienen un gripón de toda la vida, que lo vamos a tener todos, que han estado colapsados los hospitales toda la vida por gripe, ahora las personas que no creen en esto, y esto es muy grave, quienes no creen en todo esto, se aplican una prueba diagnóstica que la OMS dice que no vale y la CDC dice que no vale. Y las personas despiertas e inteligentes que no creen en todo esto recurren a una prueba diagnóstica que ya se sabe que no vale, en lugar de confiar, como se ha hecho siempre, en nuestra salud y en las señales que nosotros podemos notar. ¿Qué ocurre? Que mientras las personas recurren a esta prueba diagnóstica,
la pandemia seguirá vigente, los secuestros a los niños seguirán vigentes y cada vez nuestra capacidad para confiar en nuestro propio criterio se irá debilitando porque estamos poniendo nuestra confianza en una prueba que ya nos han dicho que no vale. Y la gran paradoja es que yo hablo con muchas personas que me dicen, esto es un circo, no me creo nada, nos están manipulando y me dicen, es que el otro día me hice una PCR. Y yo digo, ¿pero cómo te haces una PCR? Si ya sabes que no discrimina entre lo uno y lo otro, y esto va a suponer probablemente que te quedes confinado con tus hijos en tu casa 7 días. Bueno, Sin síntomas. ¿sin síntomas? Encontrándote bien, pero considerándote enfermo. Bueno, sin síntomas, porque a lo mejor resulta que el que tenía síntomas era mi marido. Yo estaba con gripe, mi marido estaba con gripe, o sea, toda mi familia estaba con gripe, que es lo que ha pasado casi todos los inviernos, que es que no tenían 3 o tenían 5 en una casa, pero es muy difícil que ninguno lo tenga. ¿Qué pasa? Que si yo tengo síntomas y me hago una PCR que no diferencia, ya se nos ha dicho que no es diagnóstica, pero yo confío en lo que me hizo una prueba que ya me han dicho que no es diagnóstica, bueno, pues entonces evidentemente, pues todos confinados. Y estamos colaborando en nuestro propio engaño, considerando que somos libres. ¿Por qué? Porque las creencias inconscientes funcionan por exposición. Es decir, si a mí me están diciendo permanentemente que hay una cosa que yo tengo que hacer, aunque yo tenga en mi consciente el dato de que esto no tiene ninguna lógica, no funciona el dato, funciona mi inconsciente. Es decir, cuando yo he escuchado 1000 veces que lo que hay que hacer es una PCR, pues yo, aunque vea que la OMS dice que no vale, que la CDC dice que no lo avala, que no es fiable, pues resulta que lo hacemos contra toda lógica, porque somos, de alguna forma, fruto de la persuasión, ¿no? Entonces, lo primero, para que yo tenga una creencia limitante, es que yo reciba un mensaje un número suficiente de veces, ¿no? Esto vaya por delante. Cuando yo hablaba de la invención de enfermedades en beneficio de la farmacéutica, pues resulta que ahora que ya nos han metido el miedo a enfermar, el miedo a contagiar, ahora resulta que ya hay una fobia al COVID, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, es que hay gente que ha enfermado. No hay gente que ha enfermado, hay gente a la que se le está manteniendo en una situación permanente de estado de miedo. Y estas personas no pueden no tener miedo porque es imposible. Si yo le digo a alguien que tiene una culebra debajo de la silla, de repente ya esa persona no se puede encontrar tranquila ni normal. Es decir, cuando yo estoy permanentemente escuchando en los medios de comunicación datos de muertes todos los días, de contagios todos los días, que esto también, por eso es también muy importante que las personas que tengan un poco de claridad mental no participen en la aplicación de las PCRs. ¿Por qué? Porque esto luego sale en las noticias de datos de COVID, ¿no? Entonces yo puedo estar perfectamente en mi casa, simplemente tengo un poquito de tos, pero es que resulta que en los medios de comunicación lo que sale es que de repente hay yo que sé cuántos contagios de COVID. Es decir, seguimos siendo cómplices de nuestra propia desgracia, porque estamos entrando en un juego que sirve para sugestionar a toda la población. Es muy difícil ahora recurrir a la confianza, pero si no empezamos a recurrir a nuestra propia confianza, esto no va a parar. Esto no De para. hecho, es muy interesante, hablando del tema de la confianza en uno mismo, cómo se ha intentado retirar del debate público, del conocimiento público, la existencia de algo tan evidente como era nuestro propio sistema inmune natural. Hemos visto cómo durante estos 2 años, de manera oficial, se ha retirado la posibilidad de que la gente entendiera que su cuerpo está dotado de un sistema natural que, en caso de la mayoría de la población que somos gente sana, tu cuerpo está preparado de sobra para responder a través de tus glóbulos blancos, de tus linfocitos, para generar una respuesta natural que, de hecho, es curioso cómo esto, que algunos han querido incluso llegar a negar públicamente que el cuerpo no generaba defensas ante este virus, que por eso había que inocularse. Bueno, 2 años después aparece ya reconociéndolo y casi como con el gesto agriado, los CDC esta semana han reconocido que efectivamente la inmunidad natural había protegido más que las vacunas ante la variante Delta. Ya no estamos hablando de Omicron, que es más suave, sino la Delta. Pero les ha costado reconocer esto 2 años para sacar a la luz que efectivamente el cuerpo humano sabe responder, que efectivamente la gran mayoría de la población podía haber reaccionado generando anticuerpos naturales que son mucho más duraderos,
mucho más seguros porque tienen una amplia protección, porque las vacunas te inoculan una espícula concreta, pero que no abarca todo lo que tiene que ver para hacer frente al virus y encima es sintética y encima te puede generar efectos adversos muy graves. Por lo tanto, han hecho que no creamos en nuestro propio sistema inmune, Lourdes. O sea, en cosas que hemos estudiado en la EGB. Ay, Y ay, los que ay, hemos visto ay, las ay. neuroseguras del cuerpo humano, esos policías blancos, los muñequitos. Hay gente que ha llegado a negar en televisión pública vasca, un Sí, sí, presentador, Xavier Lapiz, sí, sí, luego se sí, disculpó, pero afirmó rotundamente que el cuerpo sí, humano no generaba anticuerpos naturales. sí, Y la sí, gente consumiendo esto y pensando que la única salvación era inocularse. sí, sí. Mira, lo terrible de todo es que no es que no creamos ya en la inmunidad que uno puede tener de una forma natural, es que ya no creemos en la verdadera ciencia, en lo que han dicho los verdaderos científicos desde el principio de los principios, y hemos creído en la propaganda de las farmacéuticas que se ha erigido como la voz de la ciencia. Quiero decir, la ciencia, Sin debate, sin confrontación, que es la claro, base de la ciencia. efectivamente, no hemos aceptado la censura, hemos aceptado que de alguna forma tapen la boca a los científicos, hemos seguido la propaganda de los que digo yo, los sin conciencia, no ciencia, los sin conciencia, y de alguna manera lo hemos dado por bueno. Y todos aquellos que simplemente querían escuchar eh, eh, las personas que cuestionaban lo que se nos decía la propaganda, pues bueno, han sido crucificados. Yo desde luego al principio cuando todo esto empezó, y yo creo que el primer vídeo que subí fue de la televisión americana, ¿no? Porque en Estados Unidos ya llevaban tiempo inoculando, y en programas de Texas había, pues bueno, libertad de expresión, ¿no? Entonces yo subí algunos vídeos, evidentemente me los censuraban, pero mientras estaban, a mí me han llamado de todo menos bonita, ¿no? De todo menos bonita. Y simplemente era una persona que era un referente, un cardiólogo referente en el mundo, estaba hablando, no era yo, era un cardiólogo referente en el mundo hablando de los daños adversos, sobre todo en chavales más jóvenes, y estaba hablando por experiencia de la VAERS. Sin embargo, como tú no decías lo que se decía que hay que decir, que esto es adoctrinar, entonces te crucificamos. Y esto es muy importante que todos sepamos, que nos van a adoctrinar, nos están adoctrinando. Cada vez que hay una noticia, yo siempre digo que es el ramo de flores del maltratador, no, pero es que ya en Israel se dice esto, no, la CDC dice esto, no, en Inglaterra ya han dicho esto. Yo digo, es el ramo de flores del maltratador que está esperando que, digamos, no, va a cambiar, las cosas van a cambiar y que nos quedemos pasivos esperando. Las cosas no van a cambiar mientras no salgamos todos a la calle y digamos, basta. Esto ya no lo compro, es decir, ya no compro una PCR, ya no me compro el COVID, ya no llevo a los niños con mascarilla, ya no secuestro a los niños en su casa, se acabó el maltrato, no podemos ser cómplices del maltrato. Y hasta que no digamos, se acabó, es un poco como una relación de maltrato, hasta que no dices, basta ya, ¿no? Y me voy de este juego. Y para irnos de este juego no podemos esperar que el maltratador cambie, porque los maltratadores no cambian. Es decir, después del capítulo COVID, ya se está preparando el capítulo, pues bueno, que tenemos un cambio climático y que dejar de comer carne. Entonces, ¿qué pasa? Nos cargamos a los pequeños ganaderos, seguimos dando dinero a las grandes empresas cárnicas, los veganos contra los que comen carne, y Bill Gates creando carne sintética. Y entonces, ¿a quién vamos a dar de comer? A los de siempre. ¿Y quiénes vamos a pegar? Los de siempre. ¿Y por qué? Bueno, porque nos dicen que ser bueno y de alguna forma utilizando la moral y la ética, somos absolutamente sugestionables, pensando que somos libres y que tenemos criterio propio, pero no. Entonces yo digo, bueno, después cuando termine este capítulo, que va a ser largo, porque nos siguen regalando flores y decimos, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Y estamos cambiando hace mucho tiempo, porque yo recuerdo cuando salió la OMS que dijo que la PCR no era válida, hace un montón. Pues yo decía, pues espero yo que la gente se niegue a aplicar esta medida. Pues no, seguimos aplicándola. Es decir, que vamos viendo que de repente uno se manifiesta, los demás siguen exactamente igual. Otro se manifiesta, sigue todo igual. Otro se manifiesta, sigue todo igual. Es decir, los ramos de flores nos están volviendo pasivos esperando que haya un cambio, que no hay un cambio. Que el cambio está en que nosotros entendamos que no podemos ser presas del miedo y no podemos seguir su juego. Claro, por eso yo digo, por favor, o sea, las personas que tengan un poquito de criterio, que no caigan en el juego de la PCR. Mira, yo otro día, por ejemplo, un amigo, despierto, pues tenía las anginas de toda la vida.
y lo único que le hicieron fue una PCR, y digo, bueno, ¿pero qué diferencia hay que me hagas una PCR que no, que dé positivo que no? Y dice, bueno, el tratamiento ninguno, pero esto consta de COVID. Y decía él, pues yo he tenido lo que he tenido toda mi vida. Eso ya se sabe. Los protocolos que se están aplicando ya se sabe que no son válidos, porque ya se sabe que esta prueba no es diagnóstica, pero da igual, se siguen aplicando. Luego, por lo tanto, seguiremos dando las estadísticas que quieren que demos. De hecho, hay expertos en datos que han venido denunciándolo y, de hecho, si veis y si seguís una cuenta que se llama Pla for Science en Twitter, ha sido muy activo todo este tiempo y él intentó hacer una cosa muy interesante y muy curiosa. Como él ya había pillado más o menos el mecanismo de cómo funcionaba la alerta social, antes de que llegara la sexta ola aquí, él puso el foco y dijo, vamos a hacer un ejercicio. Esto está pasando en Austria, esto está pasando en Alemania. Bueno. Os voy a vaticinar, os voy a hacer una gráfica sobre lo que yo creo que van a hacer. ¿Y qué van a hacer? Para poder decirnos que hay más casos, lo que van a hacer es buscarlos. Claro. Entonces, tú, lógicamente, te pones a hacer una cantidad ingente de test de antígenos, que todavía son menos fiables aún que las PCR. Lógicamente, si yo hago 10 tests, en un grupo de 100 personas solo hago 10 tests, pues la posibilidad de que me salgan 10 positivos no me van a salir más. Pero si de un grupo de 100 personas hago 100 tests, la posibilidad de que me salgan 100 positivos es posible, vamos, es viable. Claro, si activo la maquinaria de ponerme a hacer test a tope, los números de la incidencia van a subir. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta ola? De hecho, previamente a esta ola ya hubo un comunicado del Ministerio de Sanidad, después del verano, que iban a empezar a cambiar la manera de dar los datos. Porque si os dais cuenta, y muy bien lo señalaba Lourdes, en un primer momento en la pandemia estuvimos todos muertos de miedo y encerrados en casa porque los números que nos estaban dando eran muertos. Y claro, con los muertos la cosa se pone tensa y te agobias y te asustas, sobre todo tu propia muerte, pero algo más perverso, que tú puedas causar la muerte de otra persona, de tus seres queridos, no quieres juntar a tus hijos con sus abuelos, no vaya a ser que se los carguen, y a nivel de conciencia no podrías vivir con esto. Pero es que después de este verano, cuando ya se empezó a dar cuenta el personal de que ya las muertes no eran las mismas ni de lejos, cambian la manera de darnos los datos y entonces el índice de incidencia es de positivos. Y no tiene nada que ver ser positivo con morirse, que la cosa tiene una diferencia enorme. ¿Qué habría pasado si en cada época de gripe, como tú muy bien señalabas, nos hubieran hecho a todos un test para ver quién tiene gripe y para ver quién no? Pues nos habíamos muerto del miedo diciendo, Dios mío, oleada de gripe. Pues lo que hay todos los años, señores. Y lo más habitual es, oye, no, esta semana no voy a trabajar porque tengo gripe. Venga, va, que te mejores. 7 días con medicación y una semana sin ella. Lo que se ha dicho toda la vida, quédate en tu casa y tranquilo. Pero nunca se han reflejado los datos de cuánta gente estábamos infectados en ese momento de gripe. Y otra de las cuestiones que creo que es muy importante, que la gente debe saber, que la mortalidad que genera este virus, en un momento dado sí ha podido llamarnos la atención, pero había que poner el foco en qué edades tenía esta gente, qué situación de salud tenía esta gente, porque igual era un COVID que podía haber sido una gripe un poco más dura que se los hubiera llevado por delante y nos han querido inocular el miedo a todos. Cuando tú miras las tasas de letalidad y no son realmente diferentes a otro tipo de enfermedades con las que convivimos todos los días. Entonces, da la sensación, Lourdes, no sé si me equivoco, de que alguien ha querido aprovechar esta pandemia, que no sé, y ahí no voy a entrar ahora, si esta pandemia ha sido casual o ha sido algo intencionado a nivel epidemiológico o de expandir un virus, pero lo que sí que empiezo a tener bastante claro es que las autoridades han aprovechado la situación de una pandemia y añado, cambiaron la definición de pandemia para poder llamar a esto pandemia, porque en base al criterio oficial previo esto no era una pandemia, para empezar a aplicar medidas de control social. Y no hay nada más que nos dé más miedo que poder morir, que poder matar a otros sin querer. Y eso yo creo que es la herramienta más brutal. Entonces, te pregunto, como psicóloga, porque yo esto sí que creo que lo he sufrido muchísimo y se lo decía a mi marido muchas veces. Nos han querido responsabilizar de la posible muerte de seres queridos o de personas desconocidas.
o de nuestros propios hijos, porque claro, si no les vacunas, si cogen el virus y se muere, es culpa tuya. ¿Se puede vivir tranquilamente en una salud mental, Lourdes, cuando está cayendo sobre ti una presión tan grande Mm. de poder matar a tus padres, a tus abuelos o a tus hijos? ¿Es justo que nos hayan cargado ese peso encima? No, no, claro que no es justo. De hecho, eh, lo que más necesitamos, porque somos un animal gregario, lo que más necesitamos es sentir que somos acogidos por el grupo, que somos respetados por el grupo. Cuando en una familia tú eres el chivo expiatorio, ¿no? Cuando tú eres el peligro potencial, cuando te conviertes en una bomba de relojería que puede matar a los tuyos y que puede ser culpado, por supuesto, tú vives, bueno, pues como una persona en un maltrato, ¿no? Estás cargado de tensión, te mina la autoestima, intentas todo el rato defender tus razones y estás intentando buscar la aprobación de los demás y esto es un desgaste terrible, porque cuando yo intento que los demás me entiendan, me comprendan, los demás se convierten en un juez y yo soy el presunto culpable. Es vivir permanentemente como un presunto culpable, ¿no? Entonces, lo terrible de todo esto es que han utilizado el impacto emocional como arma de manipulación, ¿no? Entonces, de repente cuando a una persona le hablas de que todo esto es una perversión y es una manipulación, pues todo el mundo te habla de las personas fallecidas y entonces tienes que ir a los datos y decir, es que mira, realmente esto fue así, ya salió Carballo diciendo que en realidad había habido muchísimos fallecidos, pero los protocolos habían sido totalmente contrarios a lo que tenía que haber sido. Luego, por lo tanto, claro que los hubo, pero los protocolos fueron cómplices de lo que estuvo ocurriendo. Ya salió desde el principio la OMS diciendo que se considera COVID, ¿no? Muerte por COVID. Toda aquella persona que fuera un enfermo terminal de cáncer, que con una PCR diera positivo. Luego, también las estadísticas que es cierto que no hubo tantos como nos hicieron sentir en los medios y muchos tuvieron que ver con los protocolos. Las estadísticas tampoco eran demasiado fiables, ¿no? Y esto es así. También, cuando tú has dicho, se cambió la definición de pandemia, pero también se cambió la definición de vacunas, es decir, para aprobarlas como uso de emergencia, pues si no, no hubieran sido aprobadas porque estaban en fase experimental cuando fueron aprobadas, tuvieron que cambiar la definición de vacuna. Entonces, se ha aprobado y se ha aprobado quizá aprovechándose de una circunstancia, hombre, yo creo. Yo puse también un vídeo de una entrevista que se hizo con el ministro de Sanidad, ¿no? Y se hablaba de cómo las farmacéuticas creaban una presión en los gobiernos para hacer aquello que se entendía que había que hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley donde tú tienes que vacunarte, una barbaridad de vacunas, para poder, yo qué sé, ir a la universidad o ir al colegio. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay quienes nos están diciendo qué es lo que hay que hacer para poder entrar en una sociedad y ya nos estamos vacunando, pues bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos vacunando a los niños, no hay ningún sentido sanitario, ¿no? Yo el primer vídeo que hice lo hice con un investigador de Karolinska, los que dan el premio Nobel de Medicina, nada más y nada menos, que tuve la suerte de que estaba en Suecia, pero es argentino. Y entonces este hombre decía que es un disparate a nivel sanitario, o sea, que solamente contemplar esa posibilidad es como dar a tu hijo una medicación, no vaya a ser que se te ponga malo. Pero claro, es que una medicación además que está experimentándose. Entonces él decía, hombre, a mí me da mucho miedo solamente correr el riesgo. Y peor aún, que a nivel ético, ya la medicación que le estás dando a tu hijo ya no es por si él se pone malo, porque ya ha demostrado los números que estos niños, los niños, no se ponen malos de una manera grave como para medicarles con actitud preventiva, sino que la razón, y así lo han mostrado los vídeos de propaganda públicos del propio Ministerio de Salud, la razón es medicar a los niños para proteger a los mayores. O sea, inocular algo a un niño sano para proteger a un adulto que se supone que ya se ha protegido con unas vacunas específicamente hechas para protegerles a ellos. O sea, me estás diciendo dos cosas, que la vacuna que se ha puesto el abuelo no tienes mucha confianza en que le vaya a proteger, pero es que además estás poniendo en riesgo la salud del niño porque los efectos adversos que le puede generar esa vacuna pueden llegar a ser mucho más graves que los que le puede generar un virus que cursa asintomático en el 99% de los casos. O sea, Y además,
Claro, llegar a semejante y además le cosa. estás dando algo para que no contagie a los abuelos que con 3 dosis están contagiándose y están contagiando, que ya es como la contradicción de las contradicciones, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la vacuna de la gripe A, que el gobierno sueco el año pasado tuvo que indemnizar, hubo una denuncia de unas 700 familias de personas jóvenes, ¿no? Que habían sido vacunados de una vacuna mucho más estudiada, la de la gripe A, por daños neurológicos, nada más y nada menos, que no es un herpes, daños neurológicos. Entonces, Tengo entendido que se quedaban, se desactivaban sí, automáticamente, tenían se les daba unas narcolepsia, entonces, narcolepsias. efectivamente, Exacto. efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto no se vio el primer año, no se vio el segundo año, se ha visto recientemente, ¿no? Quiero decir que esto de decir que algo es seguro porque no estamos viendo el daño, pues es terrible. Cuando alguien dice, ya, pero que estamos como estamos gracias a las vacunas, hemos llegado aquí gracias a ellas, hemos sobrevivido gracias a ellas, bueno, pues esto también hay médicos y expertos en vacunas que dicen, bueno, que muchas de las cosas que nos llega a la literatura es muy poco crítica, esto de entrada, pero lo segundo es que, bueno, desde luego las que nos aplicamos tienen decenas de años de estudio y tenemos, y claro, mi hija, por ejemplo, tiene todas las vacunas del mundo, pero vamos, y además, pues bien, También. sí, claro, a partir de esto que yo he vivido, pues yo creo que voy a ser bastante más, o sea, voy a decidir las cosas con mucho más criterio y voy a estudiarlo todo muchísimo más, ¿no? Quiere decir que yo lo que antes entendía que era absolutamente fiable, y tengo muchos amigos que son médicos, el otro día tuve la suerte de hacer una entrevista con Luis Miguel de Benito, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que hemos seguido la ciencia siempre, que hemos creído la ciencia siempre, pero a partir de ahora vamos a tener una idea muy clara de que hay una parte de la ciencia, ¿no? Que se hacen llamar ciencia, que no tiene ninguna conciencia, ¿no? Y yo creo que vamos a estar en un estado de alerta, entendiendo que lo que se nos obliga de alguna forma a dar por bueno, sin que haya un debate, tiene una clara intención, ¿no? De que haya unos beneficios y unas ganancias, pero desde luego no en salud, ¿no? Los niños, por ejemplo, con esto, yo sobre todo lo que veo es, mira, yo voy a los centros y cuando hay situaciones de bullying y demás y de maltrato, yo doy cursos un poco para cómo hay que actuar, ¿no? Cómo hay que hacer. Yo el otro día decía que se me cae la cara de vergüenza tener que ir a un centro para que no haya una discriminación con niños que están comiendo apartados en el comedor porque tienen una lesión, imagínate, cardíaca, y eso ha hecho que sus padres no les inoculen. Entonces, yo veo esto y yo digo, bueno, pues en una sociedad donde se está normalizando el maltrato, se normaliza que te insulten en los medios de comunicación, que te llamen covidiota, que te llamen estúpido, que utilicen el humor, ¿no? El cinismo para humillarte. Y en un mundo en el que parece que esto es lo bueno y las personas se indignan mucho cuando somos críticos con estas medidas, porque además se indignan, ¿no? Con ese moralismo perverso de si tú tienes una voz crítica y tú me hablas de unos datos, es como que no estás aceptando que yo he tenido ciertos daños en esta situación, que por supuesto que los hay, pero que hay que ver toda la información, no la de los medios, sino toda la información, ¿no? Y no se está viendo toda la información, no se quiere ver toda la información, y esto está haciendo, sobre todo, que tengamos lo más complicado y lo más difícil en una sociedad, y es que no nos respetemos, ¿no? Que seamos jerárquicos con los demás, que no queramos aprender. Yo siempre digo, bueno, yo no tengo nada que enseñar, sí puedo enseñar sobre manipulación de masas y sobre lo que nos están haciendo y cómo nos están llevando, pero tengo la suerte de que tengo grandes amigos que saben mucho de medicina siendo críticos. Entonces, esto es una maravilla, cuando una persona es capaz de decir, bueno, es que dicen esto, pero no cuadra con esto otro. Es que nos están diciendo que tenemos que hacer esto, pero es que toda la vida se ha hecho esto otro. Y no hay lógica. Y cuando una persona tiene, primero, la capacidad de pensar, de discernir, de buscar, ¿no? De buscar información, y luego las agallas de transmitirla, ¿no? Porque esto es otra cosa. Hay personas que dicen no hay lógica, pero luego les cuesta terriblemente transmitirlo. Yo, por ejemplo, hay la carta del día 16 de los médicos de Osakidecha, pues hablando de cómo estaban sintiéndose presionados, yo echo de menos las caras, los nombres y los apellidos de estas personas, que por supuesto tienen mucho miedo porque hay una consecuencia directa, pero ¿qué ocurre? Que hay que saber que contra la propaganda que nos da miedo necesitamos caras
que nos digan por qué eso es una propaganda. Necesitamos caras. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una cara me da confianza. Cuando yo veo una persona que tiene las agallas de decir, señores, nos están presionando, estamos teniendo que hacer protocolos en los que no creemos, que no nos parecen éticos, que nos parece que no son correctos, necesitamos caras. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación hay gente que tiene la cara dura de decir mentiras, ¿no? Con su bata de médico. Yo, por ejemplo, otro día preguntaba a Luis de Miguel de Benito esta noticia que decía que los no vacunados mentían en las UCIs y decían que se habían vacunado y luego hacían un estudio serológico y veían que era mentira. Le pregunté a la doctora Olaya, que es cirujana en oncología, y me dijo, Lourdes, eso es mentira. Y luego le pregunté a Luis de Miguel, que trabaja en 3 hospitales y una clínica, algo sabrá. Y me dijo, eso es mentira. O sea, tienen la cara dura. ¿Cómo fue esa noticia? Que la desmontamos nosotros además aquí en directo. Sí, sí. Sale sí, esa sí. noticia, además la saca el telediario de Antena 3. Un Sí, sí. director de la UCI, de un hospital de Murcia, del Infanta Sofía, creo que se llamaba el hospital, y este señor era el jefe de unidad de la UCI. Este señor sale en el telediario diciendo esto que acaba de decir Lourdes, dice, bueno, ojo, cuidado, que los no vacunados están mintiendo y los vemos entrar aquí en las UCIs y nos dicen que están vacunados. Y claro, luego es que encima les hacemos el test serológico y vemos que no tienen anticuerpos de los que genera la vacuna y nos han mentido. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Además lo hicimos en directo, está grabado en vídeo y fue una experiencia muy divertida porque lo primero que hice fue llamar en directo al teléfono público de información de Murcia, de atención COVID, para que me explicaran, porque voy más allá, este señor afirmaba que cuando miraban en la base de datos pública, o sea, en la hoja clínica que les sale en el hospital, estas personas aparecían como vacunadas. La primera. Ay, entonces, claro, a mí ya que una persona mienta o no cuando va al médico, tú eso lo sabes como psicóloga, yo lo sé como abogada, tu cliente siempre de entrada te miente porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, porque tú tienes como buen profesional que conseguir ganarte la confianza de tu cliente, de tu paciente, y decir, oye, si no me dices la verdad, yo no te voy a poder ayudar, yo estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte. Claro. Entonces, la mayoría de la gente cuando va al médico, ¿usted fuma? No, bueno, un poco relativamente, una cajetilla fumo yo, poco en comparación con mi marido que fuma 2. Los médicos suelen ver que los pacientes mienten normalmente o cuentan la verdad a su manera. Bien, este señor había afirmado que esta gente aparecía como vacunada, pero, ojo, cuidado, este responsable de la UCI del hospital de Murcia dijo que esta gente iba a hacer cola para vacunarse y se daba media vuelta y se iba, pero ya aparecían como vacunados. Tú fíjate qué grave lo que llegó a decir este señor. Claro, esto ya no es una cuestión de que una persona no vacunada mienta o no mienta, esto es una cuestión de que hay corrupción en el sistema público si alguien te está registrando como vacunado cuando no te han inoculado. Llamo al Servicio de Atención de Información Público de Murcia. Hablo con una señorita y yo le pregunto, oye, ¿me puedes explicar cómo es el protocolo de vacunación en Murcia? Si es posible que una persona está haciendo cola, se da media vuelta, se va, pero ya aparece en vuestro registro público como vacunada. Uy, pues no lo sé, no te puedo decir. Llama a la Consejería de Sanidad. Llamamos a la Consejería de Sanidad en directo, tampoco sabían respondernos y me derivan al responsable del área de comunicación del gabinete del consejero de Sanidad, un periodista. Ya me dirás tú, yo quería alguien, un funcionario, un técnico que me explicara realmente si esto era posible, porque si es posible que te den un certificado COVID sin que tú te hayas vacunado, es que tú imagínate la bola que se monta aquí. Claro. Llamo al hospital, Lourdes, llamo al hospital y pregunto por este señor que había hecho estas declaraciones públicas. La señora que administra con él me dice, llama en 15 minutos que te va a atender. Llamo a los 15 minutos y este señor dice que como está vestido con el EPI y con no sé qué, que no me puede atender por teléfono y me deriva a la responsable de comunicación pública del hospital. Afortunadamente, Lourdes, hay gente honesta y honrada que da la cara y me encuentro con esta señora responsable de comunicación del hospital que me atiende amablemente y me dice, menos mal que me has llamado, porque estamos viendo proliferar en los medios de comunicación unas afirmaciones que ha hecho este señor. Nadie nos ha llamado para confirmarnos estas cuestiones. Eres la primera periodista que nos llama directamente
Y tengo el gusto de decirte, y también el pesar, de que es mentira. Claro. De que no es cierto que hayamos visto esto que ha dicho este señor en el hospital. Porque de ser cierto que aquí hubiera podido venir una persona que aparezca como inoculada en el sistema público y no se contraste que parezca que no esté vacunada, esto sería denunciable a Fiscalía para ver qué ha pasado y que tengan que investigar, me dijo él. Y entonces yo le pregunté, ¿a qué se deben estas declaraciones de este señor entonces? Gran pregunta, gran pregunta. A que este señor tiene un especial y particular interés. Este señor está posicionándose en contra de las personas que deciden no vacunarse y desgraciadamente este señor está colaborando en un discurso fundamentado en falacias y en mentiras. Sacaron un comunicado oficial del hospital para desmentir a este señor. Y nosotros lo publicamos. Pero es que más allá, Lourdes, yo pensé, está apareciendo gente que se ha vacunado y que no presenta anticuerpos. Claro. ¿Qué pasa aquí? Me pongo en contacto con un catedrático experto en virología, que además es conocido, sale en tertulias, es maravilloso, y le pregunto, profesor, ¿es posible que una persona vacunada se le haga un test serológico y no aparezca anticuerpos? Y me dijo, dos cuestiones sobre esta noticia. Vea, la primera, no entiendo que este señor de la UCI haya dicho que se le hace un test serológico a un paciente para saber si está vacunado o no, porque el tratamiento de la enfermedad es indiferente en el estado vacunacional en el que te encuentres. Se trata exactamente igual a una persona inoculada que a una no. Se les da la misma medicación. Por lo tanto, no cuadra, otra mentira más de este médico, no cuadra que haya que hacerle un test serológico a nadie para determinar nada. Da exactamente igual si entráis en la UCI, que estéis vacunados o que no, porque atenderán a cómo es vuestro estado de salud y cómo os encontráis y ya está. Da lo mismo que estéis vacunados o que no. Y dos, sí, es perfectamente posible, aunque extraño, no es una mayoría de los casos, que no haya presencia de anticuerpos después de la inoculación. Dijo, y esto se debe estudiar. Y esto es lo que debería haber dicho ese señor de la UCI, que lo que hay que investigar es por qué aparecen personas que, a pesar de haber sido inoculadas, no tienen una respuesta del sistema inmune. La vacuna no les está funcionando. En lugar, y me dijo este señor, y con esto acabo, dijo, eso es la ciencia. En lugar de intentar montarte una paranoia, culpabilizando y dando por hecho que esa persona está mintiendo, y ya no solo ella, sino la que se supone que le ha pinchado, la enfermera de turno, la que ha registrado que estaba vacunado sin estarlo. Te has montado toda una teoría de la conspiración para culpabilizar a una persona que en realidad sí se ha vacunado, sí ha ido a la UCI y no tiene anticuerpos. Y la responsabilidad aquí es de la ciencia, de la vacuna que no funciona. Claro. Y no salir en el telediario diciendo que esa gente miente y que somos un peligro público las personas no vacunadas. Sobre todo porque a mí lo que me preocupa terriblemente es que hay una incitación al odio constante, permanente, y a mí me asusta porque los padres que tenemos hijos y que nos hubiera preocupado terriblemente que nuestros hijos hubieran tenido un profesor, una profesora que hubiera dicho sí, porque yo qué sé, los negros son muy violentos, los negros son muy peligrosos, los negros. Yo creo que todos los padres nos hubiéramos echado las manos a la cabeza y hubiéramos dicho, por favor, o sea, no pueden estar escuchando los niños un discurso así, porque es que mañana, ¿qué reacción van a tener, no? O sea, ¿cómo van a actuar? Aparece un negro en clase, claro, y efectivamente. el profesor te lo sienta al margen. Claro, efectivamente. ¿Quién es negro en la clase? Bueno, una pregunta absurda, pero claro. que levante la mano el negro. Claro, si es que mira, hubo un estudio que se hizo, y lo menciono en el libro, ¿no? Un estudio que hizo una profesora donde a los niños se les puso una especie de collarcito, de capita, como la que te ponen en una peluquería, ¿no? Y dijo, bueno, vosotros sois los negros de la clase. Y entonces ocurrió algo terrible, los niños salieron al patio, había unos que eran pues, lo que les había tocado, los negros de clase, y ocurrió que a estos niños les agredieron, les pegaron, les golpearon. ¿Por qué? Porque empezaron a insultarles, sí, porque negro, no sé qué. Y entonces, claro, de entrada lo que hubo fue una agitación terrible, los niños se pusieron violentos, y entonces la profesora quería hacerles llegar la información
de que se trataba de un modo diferente a todo aquel que a ti te han enseñado que es diferente. Pero cuando también el peligro que tenemos es que si a mí me tratan de una forma diferente y me humillan o me denostan o me apartan, es muy probable que yo en mi intento de defenderme y protegerme, yo actúe desde un instinto agresivo, ¿no? Es decir, contra la violencia, el instinto que sale de una forma natural es el instinto agresivo. Es un poco como si yo estoy acorralando a un perro, pues si yo lo acorralo, pues es probable que me enseñe los dientes. Es decir, lo que se está creando es un caldo de cultivo terrible en el que estamos adoctrinando para la batalla, para la guerra, para la falta de respeto, para el combate, para segregar, para marginar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si tenemos unos hijos y nos gustaría que vivieran en paz, que vivan en la tolerancia, que vivan en el respeto, tenemos que denunciar. Yo es que yo estoy preguntando a una amiga que tengo que es jueza y dije, pero no se puede denunciar que hagan esto en los medios de comunicación y que estén adoctrinándonos en esto y que estén adoctrinando a los niños en esto. Bueno, pues libertad de expresión. Pero ¿qué ocurre? Que siendo tolerantes con la supuesta libertad de expresión, estamos metiéndonos en un terreno terriblemente problemático, terriblemente peligroso. Entonces, yo, bueno, no te digo más que mi pareja, cuando empezó todo esto, vio un programa de televisión, estaba la niña viendo unos dibujos y arrancó, tenemos una antena, y la arrancó y dijo, ¿qué mensajes están enviando a los niños? De asustar, ¿no? Entonces, esto es un continuo, un constante y un permanente. Estamos permanentemente escuchando que hay unos que son los peligrosos, que son los mentirosos, que son los insolidarios, que son los incívicos. Y yo siempre digo que siempre la Santa Inquisición, en el nazismo, cuando ha habido grandes genocidios, cuando ha habido unas situaciones terribles, siempre se ha actuado desde el estandarte de la moralidad, de la integridad, de la bondad. Es decir, no hay nada más peligroso. Efectivamente, no hay nada más peligroso que el moralismo violento, ¿no? Es un moralismo en el que yo no te respeto a ti, yo te censuro, yo te quemo en la hoguera, yo soy el juez que te condeno y encima soy el bueno. No hay una cosa más perversa. Es exactamente la comunicación del maltratador. Te pego porque te quiero. Te pego porque me has puesto por tu bien. Te pego por tu bien. Y me has hecho tú ponerme de esta manera. Es decir, yo soy el bueno, soy el correcto y tú eres la que te comportas como una cualquiera. Entonces, si nos fijamos, la comunicación perversa del maltrato está en los medios permanentemente. Y como no seamos conscientes de que no puede haber una persona que hable por un bien de nadie si no es respetuosa, si es jerárquica y se adoctrina en la incitación al odio. Esto, desde luego, no puede ser bondad, lo mires como lo mires. Es imposible. Esto no le ayuda a nadie. Lourdes, y ahora que hemos hecho el análisis de la situación, imaginémonos que yo soy una persona no vacunada. Vamos, no nos lo imaginemos. Soy una persona no vacunada, soy madre de mis hijos, soy una persona responsable, soy una persona absolutamente recta, profesional, que respeta a los demás, y yo acudo a tu consulta porque me siento triste, me siento, jolín, tengo, de vez en cuando me entran como ganas de llorar, una sensación de impotencia, una sensación de pena, me siento, casi me hacen sentir como si fuera la loca de la colina, me siento a veces avergonzada. De hecho, acudo a tu consulta, vamos a hacer una prueba práctica, pero es un caso real, me pasó el otro día, yo esto lo he vivido. Yo soy profesora de música y yo soy súper responsable con las mascarillas dentro de clase, con las ventanas abiertas de par en par, de hecho excesiva a veces. Ha habido alguna madre en alguna ocasión que me ha dicho, oye, ¿no podríais cerrar un poco la ventana para no tener al niño con el abrigo en clase? Y yo en esto he sido desde el principio, porque fui de aquellas madres que me enfrenté a amenazas de expediente de absentismo escolar porque no quise llevar a mis hijos mientras no estaba muy claro en un primer momento si mis hijos eran un vector de contagio, el long COVID, todo esto de la primera fase. He pasado de ser una alarmista a ser una terrible negacionista. Bien, pues yo soy profesora, en toda esta época de la pandemia
no hemos tenido ningún brote en la escuela, todo responsable, todo respetuoso y bien. Y el otro día se apunta un niño nuevo a mis clases, todo fenomenal, y la madre me llama alertada a los 2 días y muy nerviosa, y me dice que había estado buscando mi nombre en internet para saber qué instrumento toco yo. Fíjate tú que a mí me llamó la atención cómo se había articulado ella la justificación de que me había buscado en internet, cuando evidentemente toco el piano, soy profesora de piano y toco el piano en clase delante de los niños y su hijo lo vio el primer día, pero da igual. Entonces ella quería justificar cómo había llegado a ver que yo era negacionista. Y me dice por teléfono, muy nerviosa, la madre muy temblorosa, y me dice que está muy preocupada porque su hijo es un niño de riesgo. Que por favor, que tenga mucho cuidado con su hijo en clase. Claro, desde dentro me hierve la sangre, me duele, se me revuelven las tripas, y entonces la tuve que tranquilizar y decir, mire, 1, no soy negacionista de nada, 2, estoy en contra de ponerme la vacuna y ponérsela a mis hijos, pero yo cumplo rigurosamente con todas las medidas y los niños a los que yo doy clase no se me ocurriría por nada del mundo hacer nada que les pudiera poner en peligro. ¿Usted qué piensa? ¿Que yo en clase les obligo a quitarse la mascarilla, cierro la ventana y nos chupamos la cara unos a otros? ¿Qué piensa usted? Es que me he asomado a redes, a internet y he visto que usted es negacionista. Y dale que te pego. Digo, yo no aparezco como negacionista en ningún sitio, señora. Yo publico mi opinión y no me escondo. Estaba muerta de miedo esta señora pensando que yo soy el coco, que soy una irresponsable y que hago mal mi trabajo. Le tranquilicé, le expliqué y le pregunté, ¿le ha dicho a su hijo que haya pasado algo en la clase que le haya hecho alertarse? Y dice, no, todo lo contrario. Yo le he preguntado a mi hijo si Beatriz, o sea yo, les ha hecho quitarse las mascarillas. Y mi hijo me ha mirado como si estuviera loca. Mamá, todo lo contrario. Beatriz tiene las ventanas abiertas, Beatriz. No nos ha hecho nada raro. Cuando colgué el teléfono y la mujer terminó, al final disculpándose y pidiéndome perdón, yo me pasé la tarde llorando, Lourdes, de la rabia. O sea, decir, ¿qué os están metiendo en la cabeza para que penséis que porque yo decido no vacunarme o no vacunar a mis hijos, puedo poner en peligro a vuestros hijos en mi lugar de trabajo? ¡Qué dolor! Luego es verdad que ha pasado una semana y esta señora vino el otro día en persona a pedirme perdón y la mujer se sintió avergonzada. Pero a mí me ha hecho daño. Ha puesto en tela de juicio mi profesionalidad. ¿Sabes lo que pasa, Bea? Que ya tenemos creencias inconscientes muy limitantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos comiendo en un restaurante o estamos tomando un café en una cafetería o vamos, ¿no? cuando estamos haciendo esto, o vamos fuera de un bar y estamos fumando, no estamos poniéndonos en riesgo. Quiero decir, yo cuando hablé con el médico de Karolinska, lo primero que hablé fue de que los niños en Suecia estaban en los colegios en el momento más álgido de la pandemia y los niños estaban sin mascarillas en todos los colegios. Contagios no hubo, muertos no hubo, pero los niños vivían como si las cosas fueran normales. ¿Cómo están viviendo los niños? Los niños están viviendo como si hubiera un riesgo potencial y estamos creando nosofóbicos. Los niños de mañana van a tener la mayoría o problemas de hipocondría o de nosofobia. Y van a ser niños que van a tener un miedo a acercarse, un miedo a tocarse, un miedo a quitarse la mascarilla. Cuando nosotros íbamos por la calle veíamos probablemente a japoneses con las mascarillas, nos parecía que no eran muy normales. Y ahora, sin embargo, estamos educando a los niños en esta falta de normalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que las personas, todo el mundo, yo voy a hacer un directo hablando de los estudios científicos que hablan de del peligro del uso de la mascarilla. No de que no son buenas, no, del peligro del uso de la mascarilla. Es decir, los niños están inhalando su CO2, están teniendo hipoxia, se mueren neuronas del hipocampo y los niños necesitan mucho más oxígeno, la parte del cuerpo que más necesita oxígeno es el cerebro, los niños necesitan mucho más oxígeno que nosotros. Les estamos condenando a una hipoxia cerebral y no tiene ningún sentido, porque esto es como poner una reja de una portería pues para que no entren mosquitos. Quiero decir que no tiene sentido sanitario, están comiéndose sus propias bacterias. Hay neumonías bacterianas, toda la vida ha habido y toda la vida habrá. Y los niños, de esta manera, en realidad,
psicológicamente se están enfermando porque son niños que van a tener un miedo, ¿no? de que algo terrible puede pasar y que de la Algo que no mascarilla los ven, protege. Que esto es un poco como algo pensar que que a no mí me ven y que protege está... el hacer así. Y yo digo, bueno, yo hago así y me va a proteger. Bueno, pues no es real, pero de repente tú vas a tener como un ritual preventivo del que no te vas a poder deshacer y tu confianza va a estar en tu ritual preventivo, pero no vas a tener una capacidad de confiar, porque te la están minando. Es decir, yo, por ejemplo, vamos, que yo dije, bueno, pues si mi hija tiene que ir con mascarilla al colegio, hago homeschooling, que de hecho tengo una entrevista con Sandra Linares hablando del homeschooling. ¿Por qué? Porque tenemos que tener datos reales científicos, ¿no? Entonces yo voy a hablar de datos reales que se han hecho con qué da de bueno la mascarilla y qué físicamente realmente les está quitando a los niños. Y luego cada cual, evidentemente, que decida. Pero ¿qué pasa? Que se nos está diciendo que hay ciertos protocolos que son buenos y yo quiero decir a la gente, bueno, ¿y cuál es la base científica de todo esto? ¿Qué pasa? ¿Que los suecos son tontos? Todos los suecos son tontos. Y cuando la pandemia ha estado en el momento más álgido, los niños han estado sin mascarilla porque todos los suecos son tontos. Yo creo que no. A mí me parece que no debe ser. Y yo, por ejemplo, cuando hablé con Duré, me decía, bueno, en mi web están los estudios científicos que de alguna manera dicen por qué el uso de mascarilla no solamente no es bueno, es que es malo, ¿no? Entonces, ¿los datos existen? Claro que existen, pero los protocolos, de alguna manera, ¿quién los da? ¿Por qué los da? ¿Y qué bases científicas tienen? Pues evidentemente, como del principio de los principios, los expertos, desde luego, de salud no saben mucho. Los expertos que han dicho los protocolos que tenemos que seguir, desde luego de salud, no saben mucho. Entonces yo creo que todos los padres, viendo un poco los expertos que han tenido, ¿no? Lo que nos han dicho, lo que teníamos y no teníamos que hacer, tenemos que investigar, casi tenemos que ser nosotros los investigadores que vayamos a fuentes fiables, ¿no? Hacer así, leer, pensar y sacar conclusiones. Es muy difícil, además, este tema que tocas de las fuentes fiables, porque los que trabajamos con la información estamos teniendo muchas dificultades para poderle explicar a la gente lo que es y lo que no es. El otro día, por ejemplo, yo es un ejemplo que siempre pongo porque ya me parece realmente vergonzoso y peligroso. Antes de la inoculación de los niños, aparecía un vídeo, un comunicado oficial público del señor Robert Malone, que es un investigador, un señor que formó parte del primer equipo que trabajó con el RN mensajero y es muy consciente de los beneficios y los problemas de utilizar el RN mensajero en inoculaciones. Y él desde el primer minuto empezó a avisar y a decir, por favor, para esto no. Para otras cosas sí, pero para esto no, porque puede generar unos problemas terribles. Bueno, cuando se acerca el momento ya de la vacunación a los niños, este señor se hace un vídeo dando la cara siempre y diciendo, les hablo como experto en esto, pero como padre y como abuelo. No inoculen esto a sus hijos. No lo hagan porque puede generar problemas muy serios para su vida futura. Puede generar problemas del sistema inmune, esto ya se está reconociendo ahora mismo por la propia EMA, pero claro, esto es cuando lo reconocen, cuando ya se ha pinchado muchísima gente. Este señor te lo avisa antes y te dice, antes de que des este paso, que sepas que esto puede pasar. Puedes comprometer el sistema reproductivo de tus hijos, pueden desarrollar una serie de problemas autoinmunes que no van a tener marcha atrás, que la decisión de inocularle no tiene marcha atrás, que esto luego no te tomas un caldito y limpias. No, cuidado. Bueno, pues las agencias de verificación, que son el gran problema que tenemos en el ámbito de la información, son estas empresas privadas, con intereses privados, que están financiados, entre otras cosas, si tiramos del hilo, por grandes bloques de financiación como es BlackRock, una empresa que ha puesto pasta, un fondo de inversión, en los últimos años, en prácticamente todos los medios de comunicación que consumen masivamente los telespectadores, todos, en España. El BlackRock ha rescatado al Grupo Prisa, la SER y El País, ha metido pasta en Mediaset, 4 y Telecinco, ha metido pasta en A3 Media, Antena 3 y La Sexta y las radios que trabajan para ellos, pero al mismo tiempo ha metido pasta en Pfizer, Moderna, las compañías que han generado los productos a los que luego hacen publicidad a través de estas cadenas de comunicación, llevando a supuestos expertos que tienen conflicto de intereses, porque dicho sea de paso, en España es el país ranking número 1 de personal sanitario
que ha recibido una millonada de industria farmacéutica, que esto hay que decirlo y les molesta mucho a los de la bata blanca, pero son el personal sanitario más untado por las farmacéuticas del estudio reciente que publicó La Vanguardia en portada hace un mes. Bien, pues cuando estos verificadores, maldita hemeroteca, Neutral, etcétera, etcétera, hay distintas secciones que trabajan con Facebook, con Google, en distintos países. Estos son los que aparecen y te dicen, no, esto no es verdad. Claro. No, esto es un bulo, fake. Bueno, al señor Malone, este vídeo, os pongo ese ejemplo como os podría poner mí. Este vídeo le pusieron la palabra fake en la cara. Esto es un bulo. Y luego te pones a mirar el texto de la noticia que desmiente a este experto. No se ha demostrado, no se han encontrado pruebas que confirmen lo que dice este señor. Y dices, bueno, perdona. Entonces, lo que dice este señor no es mentira, de entrada. Que no lo puedas demostrar o que no lo puedas refutar no convierte algo ni en mentira ni en verdad. Es la opinión de este señor. Y como opinión de este señor, eso es una noticia. Uno de los pioneros creadores del ARN mensajero te está advirtiendo que en su opinión, ojo, cuidado con esto. El hecho de catalogar eso como bulo no puede ser un bulo. Robert Malone existe. Robert Malone ha dicho eso. Eso no es mentira. Claro. El hecho de que cuando sacamos la noticia, Robert Malone advierte. En muchos grupos yo veía como me decían, vea, estás publicando un bulo, esto ya lo han desmentido. Sí, sí. Claro, y dices, no, perdona, es que Robert Malone ha dicho, esto no es un bulo, os están volviendo locos con los verificadores de las narices. Llegaron a tal punto los verificadores, Lourdes, que el British Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de investigaciones científicas, que empezó a trabajar en 1840 y ha sido la revista de referencia, publicó recientemente una investigación mediante la cual una empresa que trabajaba para Pfizer en la fase de ensayo clínico previo de las vacunas, una de las directivas de esta empresa salió denunciando que se estaban falseando los datos y los protocolos en estos ensayos de las vacunas. Esta señora, con papeles y con documentación, recurrió al British Journal of Medicine para que ellos investigaran, hicieran un trabajo de investigación. El British Journal of Medicine contrató un equipo de abogados, de investigadores periodistas y presentaron también una denuncia ante la FDA de todo esto, que se ha confirmado ser cierto. Publican la información en su revista. Aparece Facebook con sus verificadores a etiquetarla como noticia parcialmente falsa o falsa. Y no permitía que mucha gente compartiera esta noticia, o si la compartían, era con las verificantes. Mucho cuidado que esto que estás compartiendo es medio falso. Claro. Pues bien, los editores de nada más y nada menos que la revista más prestigiosa de investigación científica sacaron un comunicado diciendo que vale ya, que ya está bien, que a ver quién carajo se piensan que son estas empresas privadas que tienen ahí a gente escribiendo y diciendo si algo es verdad o es mentira, creyéndose más listos y más preparados que auténticos expertos en ciencia que solamente trabajan para verificar cuestiones en ámbito científico. Sacaron un comunicado, Lourdes, poniendo a parir a Zuckerberg, a todos los verificadores, y el propio Zuckerberg en la justicia, creo que fue de Reino Unido, tuvo que reconocer que estos verificadores no eran absolutamente nadie, que eran empresas privaditas que se dedicaban a ponerte el sello de verdad o mentira para sus propios beneficios. Eso es. Y yo no sé si habrás leído, Bea, que la revista Lancet también ha dicho que cada vez le resulta más difícil hacer un artículo porque están sometidos a tantísima presión. Es un poco como decir, bueno, es que cada vez nos cuesta más hacer algo y hacerlo llegar por las presiones que sufren, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí hay una cosa que tendremos que aprender. La libertad de expresión cuando estamos dirigidos, yo por ejemplo estoy viendo que evidentemente hay una censura en los medios terrible, ¿no? Yo vídeos que he puesto, vídeos que para mí eran importantísimos de grandes personalidades en aquello que, de lo que hablaban, un experto en vacunas, un virólogo, o sea, un cardiólogo. Entonces eran vídeos de programas de televisión donde hablaban advirtiendo de los daños, ¿no? de la inoculación. Me los han quitado y evidentemente bajo amenazas. Es decir, como sigas con este tipo de publicaciones, evidentemente te quitamos la cuenta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la libertad de expresión de repente es
una libertad de propaganda en la que ellos pueden mentir y pueden inducir a que las personas inoculen a sus propios hijos porque no tienen otra información. Es decir, uno no puede ser libre. Hay un juego que hago en las conferencias que voy a hacer un vídeo con esto, porque el otro día dije yo, claro, es lo mismo, yo lo he hecho muchas veces en conferencias, ¿no? La ilusión de la libertad, ¿no? Entonces yo hago un juego para que todo el mundo vea que la libertad es una ilusión, ¿no? Es decir, en un determinado contexto puede uno perfectamente saber la palabra que tú vas a escribir en una pizarrita y tú dices, soy bola mar, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, de alguna manera nos están persuadiendo para que hagamos algo, no tenemos una libertad para nada de comunicación, de información, y esto es legal, esto no se puede denunciar, y por otra parte, toda aquella información que cuestiona la propaganda es censurada, ¿no? Entonces, si no podemos, lo mismo que la separación de poderes, si no podemos garantizar una información real y veraz, sobre todo en lo que puede afectar a nuestra salud, a la salud de los nuestros. Si no podemos asegurarla, realmente vamos a hacer lo que ellos quieran que hagamos, nada más y nada menos, porque la persona que sepa un poco de manipulación de masas, somos absolutamente vulnerables a la manipulación. Mira, yo, por ejemplo, cuando estoy con profesores y tienen un niño resistente, un negacionista desafiante, ¿no? Cuando tienen un problema con un niño, y dicen, no, porque ya le hemos dicho de todo, le hemos castigado, de todo, ¿no? Y no funciona. Y yo digo, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que la insistencia crea resistencia, el castigo de alguna forma nos vuelve reactivos. Entonces lo que tú tienes que hacer siempre, siempre es jugar con la ilusión de alternativa. Tú puedes inocularte o no inocularte, lo que pasa es que no, si no te inoculas no puedes viajar. ¿Y qué pasa? Que uno va entrando en aquello que quieren que entremos, pero de alguna manera no nos van a decir nunca que nos han obligado. Es decir, de alguna forma la palangana la tienen preparada para lavarse las manos en caso de que nos pase cualquier cosa, porque nadie nos ha obligado. Esto lo he dicho esta semana, ni más ni menos, en un discurso súper perverso, el ministro de Sanidad alemán. Sí. Y el señor decía en un vídeo que a mí de verdad me ponía la piel de gallina, porque decía, no os preocupéis, aunque establezcamos mecanismos incluso legales para la vacunación obligatoria, en realidad siempre va a ser una decisión voluntaria. Claro, no vas a llegar al punto de atarme de pies y manos y meterme un pinchazo, eso no lo vais a llegar a hacer. Pero ya en Austria esta semana han aprobado que pueden llegar a multarte hasta con más de 3.000 euros si no te inoculas. Ah, pero tú decides, ¿eh? Tú decides. Claro. ¿No te inoculas? Esta semana entrevisté a una mujer, una madre de un chaval de 15 años que se pone la vacuna en septiembre. Convencidísimo y feliz. Y yo le preguntaba a la madre, ¿y por qué él estaba tan convencido y tan feliz? Bueno, la madre, toda la familia vacunados, ¿eh? O sea, gente que cumple con lo que consideran que hay que hacer por ser buen ciudadano. Me decía, bueno, mi hijo evidentemente la presión de grupo a esa edad hace mucho, claro. Él es como sus colegas, todos se van a vacunar, todos quieren salir a la discoteca, todos quieren quedar, todos pueden entrar en un bar, en un tal, y todos se quieren ir de viaje de fin de curso este año, que se van a ir a Italia y tal, o sea, mi hijo estaba, y encima convencido de que así protege a los demás, de que es un buen chaval, de que él se compromete. Claro, a la semana de inocularse a este chico le da una pericarditis. Y lo hemos publicado, el informe médico clínico del hospital reconociendo que esto se debe a la vacuna y el informe médico que dice, prescripción médica facultativa, que a este niño no se le pongan más vacunas de esto por riesgo. Claro, ¿qué pasa ahora? Este chaval ahora no puede ir al instituto, cada vez que hay un positivo en su clase, este es el primero que mandan a casa porque es un no vacunado, no tiene la pauta completa. Efectivamente, es así. Entonces la madre ha tenido que poner una queja, una denuncia a las instituciones por la segregación a su hijo, como tú muy bien señalabas antes, la situación de los comedores, que ya no estamos hablando de alguien que voluntariamente, libremente, que incluso es que tenemos exactamente el mismo derecho, pero me parece el ejemplo más paradigmático para que muchos se den cuenta de los salvajes que están comportándose con personas que no pueden vacunarse, que no es un capricho, que no pueden. Y además esta semana salía también publicada ayer una entrevista, ya por fin en RAC 1, en una de las principales cadenas de radio catalanas, una ginecóloga que ha participado en el estudio clínico de la Universidad de Extremadura, que denuncia el hecho de que en el prospecto de las vacunas no se advierta ninguno de los efectos secundarios que tienen que ver con las mujeres,
cuando más del 50% de los casos de las mujeres inoculadas están presentando problemas, en primer lugar, en su menstruación, Sí, sí. bultos en la zona de la axila o del pecho, bultos en la zona de aquí detrás, personas, mujeres que ya tenían menopausia, o sea, que ya no tenían Les sangrados, que vuelve, empiezan a sí. sangrar a lo bestia. Sí, sí, sí. Una amiga mía, Montse Castellà, una cantautora catalana muy conocida, ha roto el silencio, como tú decías, y ha salido esta semana a dar la cara y a decir que ella, afortunadamente, llevaba 4 años sin tener la regla gracias al DIU del ginecólogo, porque tenía unos problemas muy graves con las menstruaciones, de migrañas. Después de la segunda inoculación, vuelven los sangrados, vuelven las migrañas, y esta persona realmente siente que está empezando a sentirse incapacitada en muchos casos para poder trabajar. ¿Qué ocurre? ¿Y qué decía esta ginecóloga? Claro, esto nos afecta a las mujeres. Si esto hubiera afectado a los hombres, por desgracia, la medicina suele trabajar siempre teniendo al hombre como centro de todos los estudios. Lo que pasa a las mujeres, hemos tenido que ser nosotras las que nos hemos tenido que mover por boca a boca. Lourdes, empezó una ginecóloga de Granada que ella misma sintió lo que le pasaba y no querían reportar su caso como un posible efecto adverso. Esto originó el estudio EVA de la Universidad de Granada, donde se vio que el 70% de las mujeres presentaban anomalías en su sistema reproductivo. Lo mismo ha sucedido en la Universidad de Extremadura. Estamos hablando de estudios que están haciendo universidades por su cuenta, porque mujeres investigadoras han decidido ponerse ellas en marcha a funcionar. No os penséis que ha sido Pfizer, no os penséis que ha sido Moderna, claro. ni la EMA, ni el Ministerio de Sanidad que haya dicho, ostras, ¿qué le está pasando a las mujeres de mi país? Que el 50% de las mujeres inoculadas están presentando problemas en su sistema reproductivo. Mira, y Y, además, decía, vea, y no mira, se pone como mira, advertencia. claro, claro. Mira, yo además me explicaba en alguna ocasión, porque a mí, claro, me llegan mensajes de personas de Alemania, de Suecia, de Francia, porque hay mucha gente, pues bueno, por el mundo, ¿no? Y entonces te cuentan unas cosas increíbles y yo, de alguna forma, he ido diciendo, a veces en las historias, ¿no? Iba diciendo a quiénes iban a inocular después y cómo lo hacían, ¿no? Entonces lo que hacían es, mando una noticia, imagínate que yo voy a inocular a embarazadas, ¿no? Entonces yo mando una noticia diciendo que no se va a inocular porque se ve que todavía no es demasiado seguro. ¿Qué es lo que genero? Ay, nos cuidan, menos mal, estamos protegidos. Esto es porque ya inmediatamente están preparando que hay un estudio que dice que no, que son seguras y nos van a inocular. No se va a inocular a niños de tal edad porque se cree que no está suficientemente estudiado. ¿Qué quiere decir? De alguna forma, con un caballo de Troya, tú te relajas, tú estás tranquilo y esto quiere decir que ya están preparando la inoculación para esas edades. Es decir, cada vez que nos dicen que algo se cree que no es bueno, mienten diciendo la verdad, ¿no? Es decir, nos están haciendo sentir seguros, nos dan un dato para luego desmentirlo porque ellos de alguna forma tienen controlados los medios, ¿no? Por eso una publicación que yo puse es, tenemos que saber que cuando vemos la televisión, cuando vemos ciertos periódicos, estamos yendo a la propaganda que nos va a decir lo bueno que es el producto. Entonces es muy difícil tener una información veraz cuando tú estás escuchando propaganda, que es muy diferente de la información, ¿no? Entonces, claro, un medio de propaganda cuando te dice que no es seguro y no se va a aplicar, solamente está pretendiendo que tú confíes en ese medio. Entonces esto lo tenemos que tener todos muy claro. Tal cual, tal cual. Y como además es muy evidente cómo van enfocando los temas, cómo van enfocando la información y que si uno se distancia un poco, yo creo que es un poco la recomendación que creo que las dos podemos compartir en todo esto, ¿no? El tomar una sana distancia, el intentar tomar perspectiva, el no precipitarte a la hora de tomar una decisión, yo creo que en general en la vida, pero ante estas circunstancias en las que cuando queda tan evidente que te quieren convencer de algo, duda. Porque este verano de repente veíamos cómo los chavales jóvenes eran el problema. Estos botellones, estos viajes de fin de curso, esta adolescencia loca que no es responsable, que están empezando a ir a la UCI, chavales adolescentes. Ahí empezaban a salir las noticias de chavales jóvenes en la UCI. ¿Por qué? Porque directamente después vino la autorización para las vacunas en su rango de edad. A continuación, ¿qué empezamos a ver?
las UCIs empiezan a tener niños pequeños. Dios mío, está habiendo un índice altísimo de niños contagiados. Esto fue el caldo de cultivo previo para que la EMA autorizara la vacuna en esa franja de edad. Si nos damos cuenta, y vuelvo con esto y ya más o menos, si te parece, vamos a ir poniendo el cierre, pero todo esto ha ido muy dirigido para ir haciéndonos pensar y ir entrando en cada una de las puertas que tenían preparadas para nosotros. El año pasado, cuando los niños no se sabía muy bien, era al principio de la pandemia, después de habernos encerrado a todos en casa, después de habernos tenido ante la incertidumbre, empezaba un nuevo curso y no entendíamos muy bien por qué, no había datos todavía para saber por qué. De repente las ratios en las clases volvieron a ser normales, no se habían instalado filtros de protección para limpiar el aire en las aulas, no se habían garantizado inversiones públicas para poder mantener estudio online en caso de que hubiera que generar grupos. No hicieron nada. No hicieron nada. De repente los niños no había ningún problema. Y otros estábamos viendo cómo en otros estados se hablaba del long COVID en niños, que los niños también podían ser transmisores del virus aunque ellos no lo padecieran. Nada, eso era alarmismo. Y yo lo hablaba con un pediatra de estos críticos que me decía, ya verás cómo los niños empiezan a ser el demonio de la pandemia en el momento que ya tengan la autorización al llegar de poderles inocular. Y dije, no serán capaces. Y me dijo, ¿lo van a ser? Ahora mismo no se pone el foco en los niños, porque yo era una duda que yo me planteaba, Lourdes. Yo decía, ¿no se les puede hacer un test por saliva a los niños al entrar en las escuelas en aquel momento para saber sencillamente qué niño ha de quedarse en casa, qué niño puede quedarse ante tanta incertidumbre de que iban a matar a sus abuelos? Oye, vamos a ver cuál es el grado de incidencia en cada escuela, me decía la directora de mi colegio. La ley de protección de datos esto no lo permite. Y yo decía, oye, yo no quiero saber cuál es el niño que está infectado, ni ponerle una cruz violeta. No, pero dime si hoy hay 100 casos y mañana 500 para saber si es más o menos seguro que yo exponga a mis hijos para luego exponer a mis padres. No. La ley de protección de datos esto no me permite. Sin embargo, hace unos meses, al principio de curso, el gobierno de Cataluña firmó un decreto del que nadie se ha enterado, mediante el cual Sanidad filtra los datos a los directores de los colegios de si los alumnos o los profesores o el personal que trabaja en la escuela han sido o no positivos y se han inoculado o no. Una información que ha estado siempre y que sigue estando protegida por la ley de protección de datos, especialmente del paciente, que esto es sagrado. Sagrado, claro. La han vulnerado para que los directores de los centros puedan tener conocimiento de si has tenido o no el virus y si te has vacunado o no, cuando la vacuna está demostrado que no certifica que no puedas contagiar a otros. Pero ya han saltado la valla y han conseguido acceder a nuestro historial clínico sin ningún tipo de justificación. Ya lo han hecho. Ahora ya han entrado en nuestro terreno. Mañana lo próximo puede ser conocer qué profesores están tomando a lo mejor algún tipo de tratamiento psicológico, qué profesores pueden ser positivos al SIDA, que no sé, ¿Qué persona es crítica a los protocolos que se apliquen? ¿Qué persona es crítica a las mentiras que nos dan en los informativos? ¿Qué persona da la cara? Fíjate, si estamos en un mundo en el que tenemos miedo a dar la cara y mañana nos van a poder quemar en la hoguera porque ya es ley, si damos la cara y decimos la verdad, ¿quién va a desmentir todo aquello que nos dicen y no es cierto? O sea, ¿quién nos protege de tanta manipulación y de tanta mentira? Mira, yo, por ejemplo, el otro día, cuando salió el Pedro Sánchez diciendo que se tenía que gripalizar ya el COVID, yo lo que he dicho es claro, es que llevamos prácticamente dos años o año y medio covidalizando la gripe, ¿no? Es decir, la manipulación es como un calcetín. Le das la vuelta en una dirección, pero le puedes dar en la otra. Es decir, si tú ahora me dices que esto va a ser gripe, entonces estamos viviendo en una histeria colectiva muchísimas gripes. Es decir, ¿hay COVID? Habrá, pero ¿cuántas gripes estamos covidializando? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Generar una histeria colectiva. Y gracias a esta histeria, de repente hay una ley en la que pueden quitarnos nuestras propiedades, pueden servirse de nuestras vidas si hay una situación crítica, y esto ya está ahí puesto, ¿no? Se está diciendo si sí o si no, se nos sube un 500% la luz, se nos está azuzando por todos los lados, pero como estamos en histeria y cuando una persona está en el miedo, no piensa. Es decir, cuando a mí me dicen te voy a matar,
yo no pienso si me estás saqueando la casa, porque lo único que quiero es proteger mi vida. Y nos están creando un estado psicológico que nos está dejando totalmente en indefensión aprendida. Claro, lo malo es quién le pone el cascabel al gato. Complicado. Es que ese yo creo que es el problema fundamental que tenemos ahora mismo. Que las personas que de alguna manera, yo es un ejercicio que trato a veces de hacer en redes con la gente, ¿no? Es decir, ¿qué beneficio saco yo de estar diciéndote lo que te estoy diciendo cuando no te estoy intentando vender ningún producto, cuando yo no saco ningún beneficio en el informarte más allá del hecho de que tengas información que te permita tomar una decisión? Sin embargo, piensa, ¿qué beneficio saca ese de ahí enfrente que te está diciendo que este producto es maravillosísimo? Mira a ver, porque igual esa persona sí tiene un interés concreto en que tú te tomes un producto determinado. Yo ni gano ni pierdo porque... A lo mejor ha quintuplicado su fortuna. Puede ser. Ahora en la pandemia hay personas que han quintuplicado su fortuna. O está siendo reconocido como un experto de renombre, porque le llaman a conferencias y entonces es el experto de renombre. Y sin embargo, yo soy la magufa, la negacionista, la ignorante, la payasa, la indocumentada, la poco profesional, la que difunde mentiras. A mí me está perjudicando, evidentemente. Me está perjudicando porque si yo hubiera seguido la corriente de todos los demás, yo estaría protegida por este gran paraguas que es repetir el discurso que está dando el gobierno y por lo tanto yo me voy a mantener dentro del paraguas de lo que es lo oficial. Entonces, hay un punto en el que dices, como muy bien señalas, esta semana cuando entrevistaba yo a esta madre y me decía esta señora, es que yo no disponía en aquel momento, nadie me informó de que a mi hijo le podía dar una pericarditis. Claro. Hombre, nadie me informó, también es verdad. Yo llevo publicando estudios, información, lo que estaba pasando en Israel, que ya nos llevaban una cierta ventaja, pero evidentemente no soy yo la responsable de tener que advertirle a la gente lo que está pasando. Es parte de mi trabajo, pero yo no puedo llegar a todo el mundo. Y es más, si encima yo estoy publicando cosas que otros se encargan en decir que son mentira, que yo publico bulos, etcétera, etcétera, mi credibilidad ante mucha gente no va a ser la correcta. Pero es que a esta señora no le avisó nadie, ni en el centro de salud, ni el pediatra, ni a la hora de inocular a su hijo. Esta señora, cuando yo hablé con ella y luego se puso a mirar información, me dijo, es que si yo hubiera sabido todo esto, yo no me habría arriesgado. Ahora no hay marcha atrás y solo espero que la vida de mi hijo no se vea comprometida por una pericarditis a los 15 años. Claro, yo lógicamente no le voy a meter más miedo a esta señora del que bastante ya tiene. Porque si esta señora hubiera podido escuchar al señor de Benito, etcétera, etcétera, a cantidad de médicos que vienen diciendo lo que es una pericarditis en una edad joven, que básicamente es una herida en el corazón que te cicatriza, pero esa parte del cuerpo se te queda muerta. Dentro de unos años, el cuerpo va creciendo, el corazón va creciendo y esa parte no responde. Esa parte puede derivar en un infarto en una edad temprana, otra enfermedad cardíaca derivada de esto, o sea, estás jodiéndote el corazón cuando tienes 15 años. Imagínate la cantidad de años que tienes por delante para que, oye, que igual me rompo un dedo y me rompo el meñique, pues no quisiera, pero igual el meñique, ¿verdad? Pues yo qué sé, tampoco me va a ser tan útil en la vida, pero el corazón... Claro, claro. Mira, pero esta gente es lo que dice, si hubiera tenido información, esto no lo habría hecho. Claro, yo creo que esto es lo que tenemos que aprender, ¿no? Hay que hacer algo para que los medios en ciertas cuestiones tenga una penalización máxima del mentir, ¿no? Cuando objetivamente lo que tú estás diciendo no es verdad, alguna consecuencia debería haber, porque hay personas que por estas mentiras que se están dando, por toda esta información que se está callando, de alguna manera pueden estar llevando a sus hijos a algo sin ningún tipo de conciencia del riesgo que están corriendo. Y lo peor de todo es que todas las personas en nuestro día a día, seguramente a veces hemos querido ayudar a una persona que a lo mejor está atrapada en un maltrato, que está atrapada en un engaño. Imagínate si mi pareja me está engañando y yo tengo una hermana que me dice, es que tu pareja te está engañando. Todos sabemos que yo voy a ser reactiva contra mi hermana, ¿no? Yo me voy a poner a defensiva contra mi hermana, porque hay verdades que son como un bofetón, ¿no? Que son demasiado duras. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la reacción de muchas personas cuando tú les das información es que te pegan un sopapo. ¿Por qué? Porque lo que tú le estás diciendo es un sopapo para ellos. Entonces, hacen un poco como la avestruz que mete la cabeza en un agujero y yo no me puedo creer que yo esté
asumiendo un riesgo. Yo no me puedo creer que me estén engañando. Y sobre todo, cuando yo ya me he inoculado 1, 2 y 3 veces, la disonancia cognitiva, es decir, me va a costar tanto entender que estoy en riesgo que me va a resultar aún más difícil de ver. Por esa razón, cuando se está hablando ahora, es que son manipulación tras manipulación. Ahora se habla, encima ni siquiera lo saben decir bien, se dice que muchas personas los efectos secundarios que están teniendo son por placebo, es decir, como se está hablando en negativo de las vacunas, en primer lugar el término es nocebo, es decir, Nocebo. yo creo que algo es malo para mí, pues de repente yo somatizo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que estos señores están olvidando que hay 70.000 muertes antes de que la gente tenga nocebo y que hay unos daños adversos que ya están computados antes de empezar a tener nocebo. Es decir, el orden altera el producto, ¿no? El orden... Y el nocebo, permíteme, yo toda la gente que conozco que está vacunada está súper convencida Eso de es que, muy bueno. de que la vacuna es guay. O sea, Efectivamente. el nocebo me podría dar a mí, que soy la que no se la Eso. pone porque le da miedo, pero Efectivamente. se la ha puesto. Efectivamente. Eso es lo que yo digo, ¿no? Que el orden, ¿no? El orden de los factores altera el producto. Es decir, yo puedo tener nocebo, como muy bien dices tú, si yo temo un efecto. Cuando yo confío ciegamente, en todo caso, debería tener placebo, no nocebo. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que todo lo que se nos está haciendo ver, pues de repente el cambio climático, yo leí en un periódico, el cambio climático crea ictus, miocarditis o infartos y asma, y lo ponía. La pizza margarita, con chupar las cabezas de las gambas, es información que ha empezado a salir en los últimos meses, que de repente están empezando a registrar un aumento de casos de ictus y de problemas cardíacos en personas jóvenes, pero ojo, que ni se van a plantear que pueda ser por esto que están inoculando a todo el mundo de manera masiva, sino que empiezan a desviarte la atención diciendo que comer pizza margarita, ver el fútbol, chupar cabezas de gambas, eso sí. Y el cambio climático, que dices, pues será que del año 2020 al 2021 vivo en un mundo muchísimo más contaminado, muchísimo, muchísimo, muchísimo más, porque los datos del MOMO, que mide el exceso de mortalidad en la Unión Europea, revelan que hay un aumento constante de muertes por encima de las esperadas en el año 2021 en comparación al 2020, o sea, cuando ya la gente se está vacunando, que no responden ya a los picos de la pandemia, sino un exceso de muertes mantenido que no están sabiendo explicar. España es uno de los países que está a la cabeza en este exceso de mortalidad que concretamente se refleja a partir del verano del año 2021, siendo de momento el repunte en el mes de noviembre, y los expertos que trabajan para el Ministerio de Sanidad estudiando el exceso de mortalidad le pidieron por favor a la ministra que abriera una investigación para conocer a qué se está debiendo este aumento tan considerable de las muertes en España que no encuentran respuesta. ¿Qué respondió la ministra en rueda de prensa pública que podéis encontrar? La ministra dijo, a mí también me gustaría saber de qué se está muriendo la gente, porque resulta que los datos que a mí me reportan de muertes en los hospitales no están relacionados con este exceso de muertes. Y esta ya es mi conclusión. Si los muertos que tienes registrados en el hospital están dentro de los datos normales y, sin embargo, tienes un registro de defunciones mucho más superior y no son de COVID en la sociedad, la gente se te está muriendo fuera de los hospitales. La gente se te está muriendo en sus casas, por la calle, donde sea, pero sí aparecen certificados de defunciones, muchísimos más que no estáis sabiendo a qué se debe. Y ni siquiera estáis informando. Y decían los expertos que trabajan para el ministerio, no lo digo yo, que esto era lo suficientemente grave como para intentar averiguar de qué se está muriendo la gente de repente y poder averiguar qué está pasando, por si hay otro virus en el ambiente, o vete tú a saber qué. Esta noticia que debería haber sido portada para alertar a la gente, oye, si algo está pasando y se está muriendo la gente, ahora que sabe qué pasa. Claro. Claro, pero fíjate, luego van apareciendo muchas noticias, ¿no? Que todos estamos viendo, que el cambio climático genera ictus, infartos, ¿no? Que estos son muertes de repente, porque el infarto te da en el campo de fútbol, te da en tu bañera y te da por la calle cuando vas a comprar unos zapatos. Entonces, de repente ya se nos está diciendo, la gente se está muriendo de repente por el cambio climático. Es decir,
tú pisas, te pones en horizontal y si te pones en horizontal te puedes morir. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo, bueno, ¿qué puede hacer que yo me dé cuenta de que algo no es verdad? La excepción, ¿no? Si de repente a las personas que se están muriendo de repente por el cambio climático son personas inoculadas, pero a los no inoculados no les afecta el cambio climático, a lo mejor hay que insistir en que se inocule todo el mundo. No vaya a ser que la prueba nos delate, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Todo tiene un sentido, todo tiene una explicación. ¿Por qué? Aunque estén diciendo, no tiene ningún sentido obligar, porque lo están diciendo, siguen presionando, poniendo multas. ¿Por qué quieren cargarse ese grupo diferencial? Pues porque evidentemente el grupo diferencial es el que delata, ¿no? Somos la evidencia. Somos la evidencia. El otro día hay un estudio internacional que está buscándonos a las personas no vacunadas que no hemos sido contagiadas. Bueno, no sé si hago bien en incluirme aquí porque no lo sé. Como yo no sé si a lo mejor lo he tenido de manera sintomática, pero yo llevo 2 años con cuidado, pero bien. Entonces hay una investigación abierta, están buscándonos a los no vacunados para entender por qué, de qué manera hay gente que no reacciona ante el virus. Cuando esto es, creo, lo primero que se tenía que haber buscado. Antes de empezar a chutar a todo Kiski, dejar que se generase esa famosa inmunidad de rebaño de manera natural y decir, oye, lo primero de todo vamos a proteger a las personas vulnerables, efectivamente, a esta gente sí habrá que confinarla, a esta gente sí habrá que tener cuidado con ellos, educación online, una serie de servicios para esta gente, por supuesto, reservar espacio en los hospitales, meter muchísima pasta. Toda esa pasta que se han gastado de dinero público para estas vacunas, para metérselas a gente que no hacía falta, ¿por qué no la habéis destinado para contratar a personal sanitario, mejorar sus condiciones de trabajo, poner más camas en los hospitales, garantizar realmente que el sistema sanitario pueda abrir las puertas para quien lo necesite? Se ha hecho lo contrario. Claro. Han estado reduciendo puestos de trabajo, echando a la calle al personal sanitario, cerrando plantas de hospitales, recortando en la sanidad pública. Pero oye, luego se colapsan las UCIs y la culpa es de los no vacunados. Sí, esto es la teoría y el dato, ¿no? Decía Hegel, y esto lo digo yo en todas las conferencias, decía Hegel, cuando los datos no coinciden con la teoría, lo que hacemos es olvidarnos de los datos y mantener las teorías, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues viva la estupidez, quiero decir, pues bueno, evidentemente los datos cambian, ¿no? Y las verdades siempre salen a la luz, pero las personas somos así. Mira, cuando una persona sale en la prensa y se dice una barbaridad de esa persona, después se puede desmentir. Pero ¿qué ocurre? Que el impacto emocional generalmente es lo que cala. Es decir, mañana se dirá que todo esto ha sido una mala gestión, se dirá que esto que se decía que era tan eficaz no lo era, se dirán muchas cosas, pero lo malo es que cuando se gripalice todo esto, probablemente no vamos a tener la carga emocional suficiente y el objetivo necesario de que todo lo que nos ha ocurrido no nos puede volver a ocurrir. O sea, estamos en un entorno en el que todo lo que nos ha ocurrido se nos va a quedar ahí, como que ha habido una pandemia, ha habido una crisis, ha habido personas que no se han inoculado. O sea, todas esas mentiras van a ser las que se queden como un pozo, y todo aquello que se diga de nos han mentido o nos han engañado o no ha habido suficientes estudios, es decir, todo eso que después salga no nos va a hacer ser reactivos para decir, no podemos tener un sistema que nos haga tan vulnerables. Tenemos un sistema de propaganda, de presión, de personas que realmente nos están dirigiendo, que tienen muy poca moral y muy poca ética, muy pocos escrúpulos, y o todos nos ponemos muy proactivos en que esto no puede consentirse, o mañana, de la misma forma que ahora se ha hecho con una temática, mañana, que yo creo que ya la están preparando, vamos a sufrir exactamente lo mismo con una segunda temática. Yo ya la veo aquí, ¿eh? Yo ya veo que el problema que está habiendo con Rusia ahora mismo, que estamos en una situación de un conflicto internacional muy gordo, y de hecho yo me atrevería a aventurar que tiene bastante que ver una cosa con la otra. Todo lo que venimos... No tengas duda. Exacto. Estos 2 últimos años, de dónde viene el virus chino, el virus no chino, la vacuna Sputnik le permite o no le permite a uno ir a un país o no a otro. Hay una dimensión política, geopolítica,
en una situación de conflicto que se viene cociendo de hace mucho tiempo y donde, en mi opinión, y yo en esta parte sí que he trabajado el terreno de geopolítica y de política internacional y sé cómo se las gastan, sí tengo la sensación de que esta pandemia que estamos viviendo tiene bastante más que ver con un conflicto internacional, con un posible nuevo episodio de una guerra mundial que está utilizando posiblemente la salud de la ciudadanía para causar bajas en unos países, para generar desequilibrios económicos, para generar destrozos de sistemas políticos y estructurales, que es en definitiva de lo que van las guerras. Lo que pasa es que estamos viendo una guerra del siglo XXI. Esta es una guerra psicológica y es una guerra silenciosa, son las más peligrosas porque todo lo que no se ve es un riesgo mayor, es un peligro mayor, porque no se puede combatir. ¿Cómo? Exacto. El enemigo que han generado de toda la sociedad es algo invisible, algo que no ves. Entonces, esto es ideal para volvernos absolutamente turbulentas. Tenemos miedo a salir a la calle, a respirar aire puro, a que nos dé el sol. Tenemos miedo a abrazarnos. Tenemos miedo a decir la verdad. ¿Cuánta gente conozco que no está vacunada, que va por ahí diciendo que está vacunada, cuando se siente presionada y acorralada porque tiene miedo? Y dices, pero tú, ¿por qué tienes que mentir en nada si tú no estás haciendo nada malo y tienes derecho a no vacunarte? ¿Y sabes lo que pasa, Bea? El coraje es contagioso. Igual que el miedo es contagioso, el coraje es contagioso. Si las personas saliéramos del armario y diéramos la cara con nombre y apellido, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, porque cuando tú das datos reales, cuando tú hablas desde la verdad, sin ningún tipo de interés y aun a riesgo de ser crucificado, eso es contagioso. Y las personas tenemos que empezar a ser proactivas. Tenemos que entender que somos los únicos responsables de nuestro propio bienestar. Y esperar que nos den los demás este bienestar es una garantía de no encontrarlo jamás. Es decir, tenemos que entender que somos los dueños de nuestro destino, nosotros, pero evidentemente cada persona que calla por miedo sigue de alguna forma siendo cómplice a todo esto que se está generando. Entonces, ahora mismo lo que no se puede es quedarnos dentro del armario y esperar a que toda esta chaparrada pase, ¿no? Porque no va a pasar. Tenemos que ser activos y frenarla nosotros y después de esta vendrá otra. Pero yo suelo decir que cada persona, cuando alguien dice, yo no hago porque no tengo seguridad, yo no hago porque no tengo confianza, yo no hago porque no tengo autoestima, yo digo, no, la autoestima, la confianza y la seguridad te la da lo que tú haces y lo que tú no haces te lo quita. Entonces, las personas en esta vida no tenemos más seguridad porque nos la han regalado en Reyes, tenemos más seguridad porque a pesar del miedo y de las consecuencias, hacemos lo que nuestra conciencia nos dice que tenemos que hacer. Decía Ana Frank que una conciencia tranquila es una fortaleza y, por desgracia, hay veces que no pagamos el precio para tener esa fortaleza. Y hay que pagarlo. Pues con eso me voy a quedar, Lourdes. Un besazo muy grande, te admiro muchísimo. Y yo a ti. Y yo a ti. Un besito. De verdad, y yo a ti. Bueno, yo ahora voy a comer algo, voy a picar algo que me voy a la manifestación. Eso nos decían por aquí que tendréis que comer. Digo, sí, tendremos que comer. Yo no sé en tu caso, pero en el mío está mi marido haciendo la comida, o sea que... Pues mira, yo la verdad es que tengo un marido que ahora como yo estoy como si fuera una obsesiva también, proactiva, hay veces que duermo 3 horas y así, y entonces yo le digo, qué difícil estar con una mujer en estas circunstancias, pero yo de verdad que ahora no necesito ni comer ni dormir, siempre que creo que a alguien le puedo estar ayudando, vamos, no te puedes imaginar la energía que me da. Así que yo es como si fuera comida. Y qué bonito que nos hayamos encontrado, Lourdes. Te digo lo mismo, te digo lo mismo. Te admiro mucho, cuídate. Igualmente. Muchas gracias y espero que repitamos porque por lo que estoy viendo, Lourdes, aquí ha habido muchísima gente siguiendo este directo. Lo voy a publicar en Diario 16, esta entrevista va a salir hoy publicada para que podáis compartirla, para que podáis verla más despacio en otros momentos y verla a trocitos porque nos hemos tirado 2 horas aquí y las que nos podríamos tirar. Somos incasables, Bea, somos incasables. Sí señora, y además cada vez somos más y nos estamos encontrando. Porque el coraje es contagioso, por eso el que no hace nada no sabe lo que hace. El coraje es contagioso, solamente hablar, solamente dar la cara, ayuda a que el mundo mejore. Así que el mundo que no tenga miedo o a pesar del miedo que lo toque, ¿no? Porque así se gana el miedo, tocándolo. Sí, señora. Un besazo. Muchas gracias, Lourdes. A ti. Chao. Cuídate mucho. Y un abrazo. Lo mismo. Igual. Lo mismo. Chao.